Estimados colegas, muy buenas noches. Los saluda el doctor Roberto Albina Gorta, presidente de la Sociedad Peruana de Ultrasonidos y Ginecología, para darles una cordial bienvenida, agradeciendo su participación en esta quinta sesión científica de la sociedad, esta vez en formato virtual. Muy bien, vamos a dar inicio a nuestra sesión científica. Es un tema muy interesante, ecografía del piso pélvico, y esta sesión científica ha estado a cargo del doctor Mario Cuevas como coordinador. El doctor Mario Cuevas es médico asistente del Hospital 2 de Mayo en Lima, es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Peruana de Ultrasonido, Obstetricia y Ginecología, y él va a presentar al moderador de esta sesión y a nuestra invitada de esta noche. Aquí le damos una cordial bienvenida. Doctor Mario Cuevas, lo deja a cargo de la reunión. Buenas noches con todos. Muchas gracias, doctor Vinaborta, por la presentación. Bueno, es para mí un honor estar acá presente esta noche y haber colaborado bajo el encargo del doctor Vinaborta y la Junta Directiva de la Sociedad de Estados Unidos con la organización de esta quinta edición científica de nuestra sociedad. A continuación voy a leer el bio en lugar de nuestra invitada internacional, a la cual yo doy mi enorme agradecimiento por su presencia. El día de hoy el tema será ultrasonografía de piso pélvico, que estará a cargo de la doctora María Emilia Alcoba. La doctora María Emilia Alcoba es una destacada ginecóloga que es formada en Buenos Aires, con una sólida trayectoria en el área de la salud femenina. Actualmente se desempeña como directora de Cali Urogine y es Research Fellow en ultrasonido de piso pélvico en Innova Perfex. Su compromiso con la excelencia médica y su pasión por la investigación ha marcado su carrera, dedicándose a mejorar la salud y el bienestar de sus pacientes a través de enfoques innovadores y personalizados. En un momento más tendremos que es experto en piso pélvico y que probablemente también nos va a orientar un poquito más en lo que se refiere también a las preguntas respecto al tema que nuestra invitada va a presentar. El moderador, permítame presentarlo, va a ser el doctor Edwin Yajaruna Sumaeta. El doctor Yajaruna es médico ginecólogo obstetra, especializado en uroginecología, completó un fellowship en uroginecología clínica en Cali Urogine y ha realizado estas formativas en México y Argentina. También realizó pasantías en Cleveland Clinic y en el Holy Cross Women's Health Center en Florida, Estados Unidos. Actualmente es coordinador de la unidad de piso pélvico en la Clínica Internacional de Lima. Solamente una cosita más que quería agregar, estimados asistentes. Al final, las preguntas se les rogaría que las coloquen, por favor, en la caja de preguntas y respuestas que tiene acá la plataforma Zoom, y en lo posible evitar colocarlas en el chat para que no haya mucho desorden, ¿sí? Entonces, le rogaría eso, y sin más, doy pase o dejo mucho la palabra al doctor Edwin Yajaruna. Adelante, doctor Yajaruna. Buenas noches por la invitación. Gracias, Mario, por la invitación, y asimismo un agradecimiento enorme a ¿cómo estás? Sabemos la diferencia de hora, ahorita es una hora más allá. Bueno, cuando me convocó Cuevas para invitar a una experta, no pensé en otra experta como tú, conociendo tu calidad profesional, tu calidad humana, dudaba que ibas a acceder a compartir con nosotros esta noche de conocimiento. Gracias nuevamente, y acá quedamos para aclarar a todos que la clase se va a compartir ya grabada, pero Emilia va a estar, va a poder absorber todas las preguntas. ¿Querías dar unas palabras, Emilia? Sí, no, primero agradecer por permitirme la oportunidad, y gracias por haber pensado en mí. Ojalá esté a la altura. Y lo que hicimos fue grabarla, pero solamente para que si llegaba a haber algún problema de conexión, lo que sea, o si no se me escuchaba, bueno, preferible que sea grabada y que esté toda completa. Y obviamente yo estoy acá escuchando y atenta para las preguntas que se hagan al final. Y cualquier cosa, si quiere preguntar algo, me puede mandar también por mensaje directo, así que nada, estoy acá.
solo para que no, si hubiera algún problema de conexión, que no se notara, nada más. Bueno, buenas noches a todos. Yo soy la doctora Emilia Alcoba, soy médica ginecóloga. Me formé en Argentina, primero hice residencia en ginecología y obstetricia en Buenos Aires, después hice un fellowship en uroginecología, y durante mi fellowship de uroginecología me empezó mi interés por la ecografía en el piso pelviano, y así fue como primero viajé a Australia a formarme con el doctor Peter Dietz. Hice una rotación de 5 semanas, un observership, y ahí aprendí a hacer ecografía transperineal. Y en este momento estoy en Virginia con el doctor Joveiri, que él hace ecografía transvaginal de piso pelviano. Así es como me formé, y me encantaría compartir estos conocimientos para que también para que conozcan esta herramienta. Sé que la mayoría la conoce, por ahí está bueno aclarar un par de cosas acerca de esta herramienta, que es muy útil y que está bueno que la sepan, así los que no están tan acostumbrados a pedirla o a cómo se usa, etcétera, tengan una mirada un poco más general acerca de esto. Como les contaba recién, primero hay dos maneras de hacer la ecografía de piso pelviano. Una es la transperineal, que es esta que estamos viendo acá. En general, la escuela del Dr. Dietz está más relacionada con la ecografía transperineal. Y después tenemos la escuela de Joveiri, que está más relacionada con la transvaginal. Son dos maneras distintas de hacerla. Cada una tiene sus pros y sus contras, y seguramente se los voy a contar, lo voy a repetir al final, pero para mí estas dos son básicamente complementarias. Es decir, que una está buenísima para determinadas cosas y la otra es espectacular para otras cosas, pero entre las dos arman algo que está buenísimo para todos nuestros pacientes que consultan por uroginecología. ¿Cuáles son las utilidades de manera general? Vamos a medir el espesor de la pared vesical, vamos a medir residuo conveccional, la movilidad del fluido vesical, también podemos cuantificar el prolapso, nos ayuda a ver función, anatomía y si existe o no una abulsión del elevador del ano, incontinencia anal, también para hacer diagnósticos diferenciales y obstrucción recto de salida, caso de pacientes con constipación, también para ver implantes, mallas, slings. Es decir, que para todas estas cosas nos va a servir pedir una ecografía de piso pelviano. Como ven, es una amplia variedad de diagnósticos diferenciales, pacientes que nos llegan, que nosotros tenemos la posibilidad de pedirla, saber interpretarla, mirar las imágenes, etc. Con metodología básica, nosotros para hacerla, primero hablamos de la transperineal, necesitamos un transductor curvo. Lo vamos más o menos, técnicamente eso igual depende mucho de cada equipo. Yo en los libros tanto de Dietz como de Joveiri aparecen estas generalidades. La apertura del transductor curvo tiene que ser amplia, porque estamos hablando que tenemos que cubrir todo un hiato, y en este caso es de 85, una profundidad de 7 a 9 centímetros. Después, para esfínter, en cambio, como el esfínter anal estamos hablando de algo más pequeño, vamos a utilizar una apertura de 60 y una profundidad menor a 5 centímetros. Tenemos la posibilidad de hacer, vamos a utilizar para diferentes cosas la 2D y para otro tipo de cosas la 3D o 4D. La paciente se pone en posición de listotomía o parada. Muchas veces para las pacientes con prolapso es mejor hacer la ecografía parada, si es que la paciente nos dice, no, esta no es mi máximo prolapso que tengo cuando estoy acostada, sino que es parada. Bueno, le decimos que se pare y de esa manera hacemos la eco. Si es que necesitamos hacer algo o cuantificar prolapso de alguna manera, o llevar a la paciente a la máxima expresión de su prolapso, si es que consulta por eso. Tener en cuenta que la vejiga o el recto lleno pueden dificultar la salida completa del prolapso. Por lo tanto, nosotros le decimos a nuestros pacientes que antes de tener su ecografía vacíen la vejiga. En general, esto es un traductor puro. Estas fotos las saqué acá en Virginia, no cuando estuve
en Australia con el Dr. Dietz. Los equipos que usan son distintos, pero este es el traductor puro que todos conocemos. La manera en que cubrimos este traductor es primero con gel, luego con un guante que no tenga talco adentro y se le pone más gel por encima. ¿Qué es lo importante de todo esto? Que no haya burbujas. Lo que sea que usen para que no haya burbujas, está perfecto. Hay médicos que utilizan, por ejemplo, papel film, envuelven, o sea, ponen un poquito de gel, después envuelven el papel film y eso se le pone gel arriba y ya está. Pero en general, también, por ejemplo, Dietz lo que hacía era, o lo que hacía yo también cuando las hacía en Argentina, era poner los guantes de este tipo, que no tengan talco adentro, y después cortábamos la parte del guante que va por acá, que es como más ajustadita. Bueno, eso la cortábamos, un guante normal, y lo poníamos alrededor para que sostenga en esta parte al guante y de esa manera no entre aire. Esa también puede ser otra manera de hacerlo. En este caso lo que hacen es atar los dedos del guante y evitar que entre el aire. Pero bueno, hay varias formas de... Lo importante acá es que no haya burbujas. Mientras logremos eso, ya está. ¿Qué vamos a encontrar? Bueno, en el plano medio sagital, esto es un esquema de lo que vamos a encontrar si nosotros colocamos el transductor de esta manera. Cuando Dietz va a ver esto, cuando pone, hablo de Dietz y de Joveiri porque básicamente son las escuelas más grandes que tenemos de ecografía de piso pelviano. Después, a partir de ahí, está el doctor Rodrigo Guzmán en Chile, que aprendió de Dietz, y así, van aprendiendo de estas dos personas, que son en general las caras más visibles de la ecografía de piso pelviano, y en base a eso van repitiendo o representando, copiando, haciendo su propia técnica, pero en base a donde se formaron. ¿Por qué aclaro esto? Porque, por ejemplo, si van al libro de Joveiri, esta misma imagen está para el otro lado. Pero bueno, yo les voy a contar cómo yo aprendí a hacer ecotransperineal, que a mí me pareció una manera muy práctica de hacerlo, y después la complementamos con la transvaginal, que también tiene de la manera más práctica que se puede hacer la transvaginal. En este caso lo que vamos a ver es la sínfisis del pubis, luego vamos a tener la uretra, la vejiga, después igual lo van a mostrar bien, la vagina, el canal anal, el útero. Hay veces que no se puede ver, hay veces que es un poco más difícil. En general las puérperas o con úteros más grandes es más fácil de ver. Obviamente si tiene un prolapso apical con útero también va a ser más fácil de ver. Y acá estaría representado el elevador del ano. Y esto es lo que vemos nosotros, o por lo menos lo que nuestra imagen que vamos a colocar en la pantalla tiene que abarcar todo esto. Mientras abarque todo esto, estamos haciendo bien la ecografía. Por eso también la apertura tiene que ser grande para el transductor curvo. Luego, giramos el transductor y vamos a ver vamos a darle un poquito de ángulo y vamos a ver el esfínter anal. ¿Sí? Vemos el esfínter anal interno, el esfínter anal externo, el transverso superficial, que se ve perfecto, y la mucosa. Eso en un plano coronal o transversal. Como les conté antes, esto es lo que nosotros deberíamos poder ver. Como ven, acá está la sínfisis del pubis, la uretra, la vejiga, en este caso se puede ver el útero, el recto, el elevador y la vagina. Hay veces que como nosotros ponemos gel, se puede ver perfecto, se puede ver un poquito de gel en la vagina, entonces nos damos cuenta a dónde queda. Acá tienen hasta el elevador, o sea, es decir, nosotros podemos ver desde la sínfisis de pubis hasta el elevador y todo lo que hay al medio. En este caso, lo que hizo fue dividir la pantalla y le pidió a la paciente que haga Valsalva, por eso es que se ve la vejiga como se mueve un poquito para arriba, la uretra también, etc. Esto es un prolapso, un estadio que debe ser 1-2, y se ve perfectamente como la vejiga está saliendo para arriba. Después les voy a contar cómo hacemos la medición de la cuantificación del prolapso. Si tenemos que dar un paso a paso de qué hacer cuando viene la paciente y le vamos a hacer la ecografía 2D, con 2D nosotros ya podemos tener muchos datos acerca de nuestras pacientes. Por ejemplo, podemos medir la longitud uretral, por ejemplo, podemos medir el residuo conviccional,
que después les voy a mostrar también en una imagen cómo es que medimos con esta fórmula. X por Y por 5.6 nos va a dar el resultado en mililitros. Además también podemos medir el grosor del detrusor en un promedio de 3 partes, y de esta manera nos va a decir, dependiendo, porque lo que podemos ver es una vejiga que está, por ejemplo, podemos ver patología del detrusor, o podemos ver una vejiga que lleva mucho tiempo, por ejemplo, con urgencia, una vejiga que está hipertrófica. Entonces esta medida nos va a decir si estamos hablando de una vejiga de lucha, por ejemplo, o una vejiga normal, o a lo mejor alguna patología que podemos llegar a ver en el detrusor. Un poquito más difícil de ver, pero es posible. Eso hacemos como lo primero. Apenas colocamos el transductor ya podemos ver todo esto. Luego vamos a dividir la pantalla, como les mostré en la diapositiva anterior, y dividimos la pantalla y vamos a ver el descenso del cuello vesical, que en promedio es de 17 milímetros, es decir, el cuello vesical en general se mueve, tiene una movilidad que no es muy grande, y tiene que ser menor a 25 para que no hablemos de hipermovilidad. Es decir, que se mueva mucho este cuello de la vejiga para arriba. Ahí estamos hablando de pacientes que puede estar relacionado con incontinencia de orina, por ejemplo. Y cuantificamos el prolapso también. Todo esto lo hacemos con la pantalla dividida. Por encima nos va a dar un valor positivo y por debajo nos va a dar un valor negativo. Fíjense acá lo bien que se ve este prolapso. No siempre es tan hermoso para ver, pero básicamente lo que hacemos es trazar una línea recta desde el borde inferior del pubis. Esta línea recta va para allá, y ahí lo que vamos a hacer es trazar líneas que nos lleguen hasta, por ejemplo, en este caso, hasta dónde llega la vejiga, hasta dónde llega el útero y hasta dónde llega el recto. Esto, como está por encima de la línea que nosotros trazamos, estamos hablando de un resultado positivo, ¿sí? Esto lo vamos a cuantificar como positivo, y cuando está por debajo lo cuantificamos como negativo. ¿Le vamos a pedir ecografía de piso pelviano a todas las pacientes que vengan con prolapso? No, porque básicamente esto mismo nosotros lo podemos ver por examen físico haciendo POP-Q. Entonces no es necesario hacerle a todas las pacientes. Pero si tenemos una paciente que va por otra cosa y que además le encontramos un prolapso, además tiene un prolapso asociado, nada, lo cuantificamos. Para este caso específico, sí es mejor la ecografía transperineal que la transvaginal. ¿Por qué? Porque al tener el transductor adentro de la vagina, no permite que el prolapso salga de manera adecuada. Entonces, no hacemos medición o cuantificación de prolapso con una ecografía con la transvaginal, sí la hacemos con la transperineal. Ahora, si yo no tengo, por ejemplo, si solamente tengo el transductor transvaginal, no importa, pues se puede hacer el POP-Q y listo. O sea, una cosa no va a quitar a la otra. ¿Nos ayuda? Sí, nos ayuda, es una herramienta más, pero nunca vamos a hacer una cuantificación de prolapso por ecografía, sino que la vamos a hacer obviamente por examen físico. Sepan que se puede ver igual por ecografía y se puede cuantificar. Y en general, lo que nos da resultado es bastante similar a lo que nos daba con el examen físico. Como había dicho, lo primero que vamos a buscar es el residuo postmiccional, ¿sí? El residuo postmiccional es esto, básicamente. Trazamos una línea, o sea, es el lugar, vamos a buscar a ver cuánto residuo quedó adentro de la vejiga, cuánta orina nos queda dentro de la vejiga después de la que la paciente va y vacía la vejiga. Es por eso también que nosotros le decimos que antes de hacer la ecografía vaya y haga pis. Y de esta manera vamos a cuantificar el prolapso. Trazamos una línea, otra línea, hacemos X por Y por 5.6 y el resultado nos lo dan mililitros, ¿sí? En este caso la línea se va a hacer en centímetros, en este caso 0.9, entonces lo que hacemos es esta por 5.6, el resultado es en mililitros. Luego también vamos a medir el espesor de la pared. Fíjense cómo está bastante gruesa esta pared, pero lo medimos en 3 partes, en este caso lo midió en 4, pero con 3 partes está bien y se saca un promedio de eso. Un resultado mayor a 5 milímetros, ya estamos hablando de un detrusor que está aumentado de tamaño. En este caso lo que hace es medir la movilidad uretral o del cuello vesical, como les había contado antes,
Entonces, primero lo pone la paciente en reposo, luego en Valsalva, eso nos fijamos cuánto nos da esa diferencia de valor, y si es menos de 25 es normal, y si es el promedio en general es de 17 milímetros, si es más de 25 estamos hablando de hipermovilidad uretral. Lo usamos poco porque no la verdad que una paciente que tiene hipermovilidad uretral, primero que obviamente lo podemos ver por examen físico, y segundo que no hay nada tan estandarizado. Si bien ese valor de 25 es algo que se estudió, se publicó, etcétera, pero no está tan estandarizado. Entonces, no es algo que lo vayamos a hacer de rutina, que nos vayamos a guiar solamente por eso. Sí, si una paciente tenemos duda, por ejemplo, es una paciente que no sabemos si tiene uretra fija o no, está medio móvil pero medio border, por examen físico. No le queremos hacer Q-tip, o le hacemos Q-tip y el Q-tip no nos da menos de 30, no sabemos si menos de 30 grados, más de 30 grados, como medio así, bueno, ahí está bueno hacerle la ecografía. Así que esa es la manera que tenemos para medir la movilidad del cuello vesical. ¿Qué más podemos ver por ecografía 2D transperineal? Podemos ver un prolapso de la pared anterior, podemos hacer diagnósticos diferenciales. ¿Por qué? Porque viene la paciente y nos dice, a mí me derivaron porque tengo prolapso. Revisamos, no nos cierran que sea un prolapso, entonces, ¿qué puede ser? ¿Es un cistocele realmente? ¿Es un uretrocele? ¿Es un divertículo uretra? ¿Quiste Garner? ¿Es un enterocele anterior? O sea, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos viendo por examen físico? No lo tenemos tan claro, le pedimos una ecografía. Es muy buena para hacer diagnóstico de divertículo uretral. De hecho, es hasta mejor que la resonancia, porque aparte es más dinámica, así que es una gran herramienta para hacer diagnósticos diferenciales cuando no sabemos qué es lo que estamos viendo por examen físico. También vamos a ver prolapso de pared posterior. ¿Pero qué pasa? Muchas veces nosotros decimos, ok, tiene un rectocele. ¿Pero qué es? ¿Un rectocele? ¿Es un recto enterocele? ¿Es un descenso perineal? ¿Tiene una intususcepción rectoanal? O sea, fíjense acá, por ejemplo, cómo se ve perfectamente. Tenemos el canal anal. Fíjense acá cómo aparece la intususcepción rectoanal. Además tiene un enterocele asociado. En este caso, si nosotros vemos la ampolla rectal, fíjense cómo sube bastante como en bloque esta ampolla rectal, sin meterse adentro del canal anal, y me aparece, esto sería un rectocele puro. Fíjense acá cómo lo que hace es medir esto que se llama bolsillo del rectocele. Pero bueno, para prolapsos de pared posterior, para saber específicamente qué es lo que estoy viendo, también está buenísima hacerle la ecografía 2D. Bien, ahora vamos a pasar a la 3D, 4D. Esto es básicamente lo que nosotros vamos a ver en nuestra pantalla cuando pasemos al modo 3D. Estamos siempre hablando de la ecografía transperineal. Esto es lo que vamos a ver en nuestra pantalla, y en esta parte de abajo sería el render de lo que nosotros tengamos acá. En este caso lo hizo con una banana, está en el libro de EDITS. Y esta es la parte donde se va a hacer el render, que es donde vamos a ver el hiato. Entonces, la parte de arriba, que es el A, es el plano medio sagital. La parte del B es el coronal, y el C es el transversal o axial. ¿Para qué nos va a servir sobre todo la 3D en ecografía transperineal? Para ver el hiato, y también para ver abducción del elevador del ano, y muchas veces también para ver el esfínter, que el esfínter también se puede ver en 2D. Por eso lo voy a explicar ahora en las próximas diapositivas. Vamos a calcular el hiato. Necesitamos la caja de interés, esto lo ven acá, esta es la caja de interés, que es la mínima distancia que hay entre la sínfisis del pubis y el elevador del ano, ¿sí? Entonces, la mínima dimensión entre la sínfisis del pubis y el ángulo ano rectal, el elevador del ano a la derecha. ¿Qué es normal? Menos de 25 sería normal, entre 25 y 29,9 es leve, entre 30 y 34,9 es moderado, y más de 35 es severo, en cuanto a tamaño del hiato, ¿sí? Bien, entonces fíjense como acá nosotros ponemos nuestra cajita de interés, que va desde la sínfisis del pubis hasta el elevador del ano,
Y fíjense cómo, o la ángulo abdomen rectal también, y de esta manera, en la mínima distancia entre una cosa y la otra, es donde vamos a hacer nuestro render del hiato. ¿Qué más podemos ver? ¿Cómo hacemos cómo miramos el elevador? Esto para visualizar hiato. ¿Cómo miramos el elevador del ano? El elevador del ano también ponemos nuestra cajita de interés en la mínima distancia, y lo que vamos a hacer es hay un modo en el ecógrafo que es el modo TUI, o imágenes como si fueran tomográficas. Entonces ponemos ese modo, nos va a aparecer estas imágenes, y ¿qué es lo que tenemos que captar? Que la línea del medio nos aparezca la sínfisis del pubis abierta, cerrándose y cerrada. Eso es lo que tenemos que ver. Y ahí es donde nosotros vamos a mirar nuestro músculo elevador del ano para ver si encontramos alguna lesión o no. En este caso, fíjense que como acá me aparece que tiene un defecto unilateral del elevador del ano del lado derecho, ¿sí? Entonces, en este caso afecta todas las imágenes, pero nosotros tenemos que tener en cuenta, fíjense, acá está el pubis abierto, cerrándose y cerrado, pero si en estas tres nos aparece la lesión, estamos hablando de que hay una ebullición del elevador del ano. En mi opinión, y en base a lo que he visto, no es la mejor manera de ver lesiones del músculo elevador del ano. Que acá solamente me está mostrando uno, el músculo rectal, no me está mostrando los músculos que están adentro, y muchas veces puede haber lesión, por ejemplo, de uno de los músculos, y en este caso sí, a mí me parece que es mejor la ecografía transvaginal. Muy bien. ¿Para qué más nos sirve? Podemos ver el esfínter también. Como les había contado en las primeras diapositivas, la apertura tiene que ser menor, de 60, y la profundidad también es menor, de 5, porque estamos hablando de una estructura que está mucho más cerca que ver todas las anteriores. Se ve perfecto el esfínter anal externo, acá el esfínter anal interno y la mucosa anal, y acá, si ven, en esta parte sería el transverso superficial. ¿Qué podemos ver? Lo mismo. En general, vamos a ver en esta parte anterior, vamos a ver una lesión, si hay una lesión del esfínter anal. Fíjense la diferencia entre esta y esta, como esta está continente, no, o sea, indemne, y en este caso vemos una lesión. Acá deberíamos medir un ángulo, si este ángulo tiene que ir de acá a acá. Si es de más de 30 grados, estamos hablando de una lesión del esfínter anal, y sí, tiene que aparecer en por lo menos 3 de estas imágenes, como para hacer diagnóstico de lesión del esfínter. Siempre las vamos a ir a buscar en este área, porque básicamente es el área donde se produce el desgarro cuando hacemos una episiotomía o tiene un parto vaginal, etc. Así que siempre lo vamos a ir a buscar acá, excepto que nos diga que tuvo una cirugía distinta o algo, por lo cual lo tenemos que ir a buscar en otro lado, pero si no, siempre en esta parte anterior, que es la que está en contacto con el perineo. Lo mismo que les conté recién, en este caso estamos hablando de algo indemne, lo bien que se ve el esfínter anal externo, el esfínter anal interno y el transverso superficial no tiene nombre, y también lo podemos ver en 2D. ¿Qué más vamos a ver? Vamos a ver la presencia de implantes. La paciente viene y nos dice, a mí me pusieron un sling, no tengo idea qué sling me pusieron. Ok, perfecto. Hacemos esta ecografía. Fíjense qué bien que se ve el TBT en forma de U, abrazando a la uretra, y en este caso el TOT, un transobturador, fíjense lo bien que se ve también, más planito por debajo de la uretra. Para poder diferenciar el tipo de sling, es espectacular, se ve súper bien. Además, también podemos ver, por ejemplo, la distancia que tiene el sling a la sínfisis del pubis. No hay tampoco tanto estandarizado, las guías pueden llegar a decirnos que es más o menos entre 7 y 16, menos de 7 entre el sling y la sínfisis, estamos hablando de un sling que está muy ajustado, más de 16 un sling que está muy suelto, pero más nos fijamos en, por ejemplo, esta formita que se produce acá, tipo formita de C, es cuando esto está muy marcado y nos vamos a dar cuenta que está ajustando la uretra.
este sling está ajustado, por ejemplo. Este no, pero si nosotros llegamos a ver que se pliega demasiado ese sling, lo más probable es que encontremos una distancia entre el sling y la sínfisis con la paciente en Valsalva de menos de 7, de 6 milímetros, por ejemplo. Eso significa que el sling está ajustado. ¿Qué más vamos a ver? Por ejemplo, un sling muy suelto, vamos a ver que cuando nosotros le pedimos a la paciente hacer Valsalva, el sling como que tiene vida propia. O sea, por un lado la uretra se mueve para arriba, tiene hipermovilidad uretral, y a lo mejor el sling se queda quieto en un lugar, no está acompañando el movimiento de la uretra, que es lo que debería ser un sling que está bien colocado y libre de tensión, pero no suelto. Entonces, lo vamos a pedir para, por ejemplo, incontinencia de orina recurrente, disfunción miccional, infecciones del tracto urinario recurrentes, luego un sling para ver si está ajustado o no, o la presencia de dolor. En general el dolor está más asociado al TOT que en el TBT. Las mallas también, una paciente con prolapso recurrente, que tenga dolor o que tenga perforación, también le vamos a pedir la ecografía de piso pelviano como herramienta, es buenísima. ¿Qué vamos a medir? Esto que les contaba recién. Lo hacemos en plano medio sagital, vamos a encontrar una estructura que es hiperecogénica, que está posterior a la uretra. Vamos a ver si está de manera asimétrica, como podemos ver acá, por ejemplo. Este brazo está para abajo y este brazo está en línea recta. También vemos acá cómo se torsionó este sling. Eso también lo podemos ver. ¿Cómo lo vamos a describir? Describimos como el tipo de sling, si es retropúbico, TOT, o sea, TBT o TOT. La ubicación con respecto al meato, si está en uretra medio o no. Para eso tenemos la herramienta de medir la longitud uretral. Fíjense que está más cerquita del cuello vesical que donde tendría que estar, pero si nosotros medimos, este sling no está al medio, debería estar acá, en uretra media. La forma, si es lineal, curvo, si está en C o en U, y en Valsalva medimos la distancia del sling a la sínfisis del pubis. Todo eso es lo que nosotros vamos a escribir en nuestro reporte cuando se lo demos a la paciente. Después las mallas también se ven perfectas ya. Como sabemos que con todo este problema de las mallas no es tan frecuente de ver una paciente que venga con una malla, pero se puede ver. Se va a ver también como una estructura hiperecogénica, en general recubre toda la cara, por ejemplo, anterior o posterior, dependiendo de dónde esté la malla. Y vamos a describir la ubicación con relación al introito. Describimos si es anterior o posterior, si tiene asociados brazos transobturadores o no, cuál es la ubicación en reposo en Valsalva, cuál es la ubicación respecto a otras estructuras, si está lineal, si está plegada, y cómo se comporta esta malla en Valsalva. Esas son todas las cosas que nosotros en nuestro reporte deberíamos colocar si es que encontramos una malla en una paciente. ¿Cuáles serían las indicaciones? Porque hasta ahora me dicen, ok, perfecto, pero ¿a quién le vamos a pedir entonces la ecografía de piso pelviano? Pacientes que vengan con infecciones urinarias recurrentes, pacientes que tengan urgencia, frecuencia nocturia o incontinencia de orina de urgencia, que no la podemos explicar por ninguna causa y que, por ejemplo, le damos tratamiento y no responde, incontinencia de orina de esfuerzo, pérdidas insensibles, sobre todo la incontinencia de orina recidivada, pacientes con dolor vesical puede llegar a ser una indicación, trastornos del vaciado, síntomas de prolapso, incontinencia anal, obstrucción del tracto de salida, constipación, si la paciente se tiene que digitar como para poder evacuar el intestino, también lo podemos pedir para ver que no tenga un descenso perineal, por ejemplo. Pacientes con tenesmo, pacientes con disfunciones sexuales, lo podemos pedir también para ver que no tenga una contractura del elevador del ano, en este caso disfunciones sexuales por vaginismo, contractura del elevador del ano. La transvaginal es espectacular, muestra el elevador de una manera espectacular y súper bien y duro como una roca. Muy bien, la endovaginal 360, esto, si ven acá, el transductor, los cristales del transductor, es decir, donde va a mirar esto lo aclaro porque a lo mejor hay mucha gente que no lo sabe, pero la eco transvaginal normal que mira útero y ovarios tiene ojitos acá arriba, y en este caso los tiene al costado, porque cuando metemos el transductor hace un círculo en 360 para mostrarnos todos los músculos, que es
es esto que les digo. Ven que acá estarían lo que visualiza y hace un giro de 360 grados que me va a mostrar todas las estructuras. La transvaginal es mucho más fácil para hacer el 3D porque es solamente mantenerse con el traductor adentro de la vagina, apoyando, si se fijan acá, él está apoyando su brazo arriba de la pierna y lo único que tiene que hacer es apretar un botón. Un 3D y la máquina hace todo sola, o sea que la verdad que en cuanto, si tengo que comparar en hacer una 3D en la transperineal, que la cajita de interés tiene que estar en tal lugar, que nada, son como mucho, aparte se hace en Valsalva para medir el hiato, por ejemplo, no me muestra todos los músculos, o sea que si tengo que comparar entre una cosa y la otra es mucho más fácil hacer la 3D con el transductor endovaginal que con la transperineal, eso sin duda alguna. ¿Qué nos va a aportar? Sobre todo nos va a aportar la visualización de los músculos. Los músculos se van a ver perfectos, se puede distinguir un músculo del otro, que eso no lo tenemos con nuestra ecografía transperineal. Entonces vamos a ver sobre todo el cubo anal, el cubo rectal, el ileococcigio, cubococcigio, todos estos se ven espectaculares. Si bien acá vamos a tener el transductor adentro de la vagina, esta es la uretra, acá tenemos la sínfisis del pubis, acá tenemos el ano con la A, después tenemos el cubo anal, que es esta estructura con forma de mariposa, después tenemos el ileococcigio y el cubo rectal. Otra vez, de nuevo, como lo vamos a ver, y qué medidas vamos a tomar cuando... Primero, les cuento cómo se hace la ecografía. Acá en Estados Unidos la ecografía, primero se hace la parte 2D con la transperineal y luego se hace 2D y 3D con el endovaginal. Con el endovaginal vamos a medir el minimal elevator hiatus, que es la distancia mínima que nosotros tenemos, que lo que hace es medir el hiato. A partir de ese hiato se van a tomar otras medidas, que son medidas anteroposteriores, que es esta, y medida de izquierda a derecha también. Esas son medidas de referencia para ver qué está por encima y qué está por debajo de eso, y los músculos que me aparecen de un lado o del otro. A ver si tengo... No. Después también se va a medir el ángulo de descenso. Este ángulo que está acá es para ver cómo desciende el elevator plate, la placa del elevador, es para ver cómo desciende la placa, el elevador del ano. Si nosotros tenemos, por ejemplo, que este ángulo es muy chico o es negativo, estamos hablando de un músculo elevador del ano que está muy contraído. Si este ángulo es muy positivo o más grande, estamos hablando de un hiato que está aumentado y probablemente esté asociado a una avulsión del elevador del ano. Ya esto es demasiado específico, pero sepan que existe y estas son las medidas que se toman. No hace falta que las sepan, pero sepan que esto se puede hacer con ecografía endovaginal, bastante más específico de la subespecialidad. Además, fíjense acá, esta es otra manera también de ver, esto se puede hacer con la 2D, y lo que vemos acá es podemos medir la longitud de la uretra. También el transductor estaría acá en la vagina. Nosotros acá, por ejemplo, tendríamos nuestro sling, esta es la vejiga, y podríamos medir la distancia entre el sling y la luz de la uretra. Y en este caso, por ejemplo, si es menos de 3 milímetros, pero tampoco hay tanto estandarizado con respecto a esto, pero en general un sling que está a menos de 3 milímetros de la longitud de la uretra es un sling que está bastante ajustado. Hay que verlo en base a los síntomas. ¿Qué más podemos ver? Si una paciente, por ejemplo, tiene vaginismo, estos músculos se van a ver hiperecogénicos. Esto puede ser un signo de vaginismo. Y después, lo que es la avulsión del elevador del ano, vemos específicamente cuál es el músculo que se rompió y cuál está intacto. A partir de ahí podemos tener un score, que es el score de la lesión del elevador del ano, también mucho más específico, pero sepan que se puede hacer, o sea que no solamente nos quedamos con, tiene una avulsión, ya está. No, sino que tenemos la posibilidad de ver específicamente qué músculo es el que se rompió durante el parto, por ejemplo.
Y después la ecografía endoanal ya casi no se hace de rutina. Si la paciente viene con incontinencia anal, por ejemplo, se la podemos pedir, se la podemos hacer incluso con el mismo transductor que hacemos la endovaginal. Pero muchas veces lo podemos ver el esfínter de una manera súper bien solamente con la red perineal o con la endovaginal. También se puede ver el esfínter espectacular y no sería tan necesario hacerla. Es como en casos muy puntuales que la pedimos, pero no la hacemos de rutina. Y la podemos hacer nosotros también como uroginecólogos. Que estas son todas las posibilidades que tenemos para la hora de hacer ultrasonido de piso pelviano. Son un montón, las indicaciones son varias. Podemos ver muy bien todas las estructuras que están adentro y en general son pacientes que vienen referidas por algo puntual. Y ahí es donde entra la confianza que nosotros tengamos con el uroginecólogo de la paciente. Nos tiene que llamar, si es que nosotros le vamos a hacer la eco, nos tiene que llamar, nos tiene que decir por qué viene la paciente, o mandar una nota o algo que diga por qué nos está compartiendo esta paciente, porque nosotros tenemos que saber qué vamos a ir a buscar. Es mucho más fácil, mucho más práctico, y ya sabemos específicamente qué es lo que estamos viendo. Una paciente con vaginismo por descripción, y bueno, ya sabemos qué vamos a ir a buscar. Ya sabemos, también podemos ayudar en cuanto a tratamiento. Lo único que hacemos es apoyar a ese diagnóstico. Pero es muy importante la comunicación entre el médico que nos manda la paciente y lo que nosotros vamos a ver y a buscar. Una gran herramienta que hay que conocerla. Ver las imágenes, no solamente se queden con el reporte, sino que también aprendan a ver las imágenes, miren, busquen, los libros están por todos lados, imágenes hay por todos lados, y la verdad es que es una herramienta que la utilizamos un montón. Así que bueno, espero que les haya servido. Yo estoy también como codirectora de CALE, que es, nosotros lo hacemos con el doctor Dávila en Florida, para médicos de Latinoamérica que quieran aprender más de uroginecología, así que cualquier duda nos escriben al mail o por teléfono también, y espero que les haya gustado la presentación. Excelente presentación, Emi. Creo que hay muchas preguntas por hacer. Creo que hay muchas cosas que extendí conocimiento. Yo quería preguntarte algo, y era sobre el funneling, ¿no? El valor del funneling para ecografía perineal o translabial. Si es que la haces, ¿te sirve? ¿Significa algo? Se hace, significa algo, está escrito, no se utiliza, es un poco lo mismo que la movilidad del cuello vesical. Está escrita, se usa, de vez en cuando nos puede servir, por ejemplo, para apoyar un diagnóstico de incontinencia urina de esfuerzo. No hay un ángulo del funneling que vos digas, bueno, si el embudo mide tanto, significa es un funneling positivo o negativo, sino que simplemente es como un hallazgo extra. Ah, mira, esta paciente tiene funneling. Sí, perfecto, se va a ver en la eco, nos puede apoyar el diagnóstico de incontinencia urina de esfuerzo, pero no nos va a servir para mucho más que eso. Así que está escrito, se ve perfecto, se ve súper lindo cuando lo encontramos, pero no tiene nada útil como si te dijera lo de una abducción del elevador, por ejemplo, o una lesión del esfínter anal. O sea, es como un hallazgo extra que cuando se ve es lindo verlo, pero no te va a aportar mucho más que eso. Pero sí está escrito. Y usualmente sí lo reportas, entonces lo reportan. Sí, si lo vemos lo decimos. Que tiene... Sí. Aparece en nuestro reporte y ponemos funneling, descubrimos la presencia de funneling, punto, no más que eso. Como extra, como una nota extra. Y por ahí de repente en esas que han tenido una previa o de repente una cirugía de Borch, que tienen una uretra fija y después hacen incontinencia urinaria, entonces, ¿qué una ecografía translabial o una transperineal? ¿Qué vas a encontrar? ¿Te preguntan? En una paciente que tiene uretra fija, ¿qué puedo encontrar o buscar? Para la uretra fija, ahí sí nos sirve ver
el ángulo retrovesical o la movilidad del cuello vesical. Para la uretra fija sí nos sirve. Lo que no nos va a cambiar en nada es cuando la uretra está móvil o hipermóvil, pero sí para una uretra fija, de hecho se ve perfecto la uretra como está fija, que nosotros le pedimos que haga Valsalva y solamente, o sea, la uretra queda así, acá está la vejiga y solamente se va a ver cómo se mueve un poquito la vejiga para arriba, si es que tiene, por ejemplo, un pequeño cistocele, lo que sea, pero solo se va a mover el domo, la parte de arriba de la vejiga, dejando la uretra en ese lugar. Y en general, como ya sabemos, puede ir acompañado de un enterocele posterior porque le cambia el ángulo a la vagina, eso también lo podemos ver asociado, pero se ve la uretra que no se mueve. Ahí sí nos sirve buscar este ángulo de movilidad uretral. El ángulo, hay ahí un ángulo de rotación y el ángulo entre los ángulos en reposo y en Valsalva. Ellos hacen referencia al ángulo de rotación o al ángulo de... Al ángulo cuando el cuello de la vejiga, ¿cuánto se mueve? Más de 25 milímetros hablamos de hipermovilidad uretral, menos de 25 milímetros hablamos de una uretra normal, pero no tenés un valor para la uretra fija. ¿Cuánto es fija? Lo vas a ver por ecografía pues, porque se ve perfecto, pero no es que menos de 5 o de 6 va a ser uretra fija. Sí la vas a ver cómo se queda la uretra ahí y vas a ver la vejiga que se mueve sola sin mover el cuello ni la uretra. Eso sí lo vas a ver por eco. Y eso te sirve porque si la uretra la tenés fija no le puedes poner un sling de incontinencia. Claro, ya sería paciente tributario. Esa es una paciente para sustancia de abultamiento, no es una paciente para sling. Exactamente. Ahí sí sería de mucha utilidad, ¿no? En este caso, hacer la ecografía y tener unos hallazgos que por ahí nos pueden ayudar. La verdad es que sí, la podés hacer también ese mismo diagnóstico, no lo vas a hacer también con la endovaginal, porque al tener el transductor adentro de la vagina no vas a ver este tipo de movilidad. Por eso lo dije al principio, es una herramienta que es complementaria una de la otra. Una va a ver mejor una parte y la otra va a ver mejor otra parte. Pero las dos tienen sus pros, que están buenos, y también tienen sus contras. Con una eco endovaginal no vas a poder ver esta movilidad. Entonces el que hace solo endovaginal, y bueno, se pierde de toda esta parte, o también dice, no sirve para nada, porque todavía igual, te digo, este año estuvimos en Ayuga y se presentó que sí, efectivamente una distancia entre la mitad de la uretra y el elevador del ano de más de 2.5 es abulsión del elevador del ano. Y lo venimos diciendo, o sea, se viene diciendo desde hace 20 años, pero bueno, ahora como que sí, decimos que más de 2.5 es efectivamente. Entonces, imagínate todo lo que nos falta para poder hablar de cuáles son los valores normales. Todavía no hay valor normal para la distancia entre el sling y la sínfisis del PUE, porque todavía no nos ponemos de acuerdo si la distancia es entre la sínfisis y el sling, o si la distancia es entre el sling y la luz de la uretra. Entonces, todavía no está de acuerdo ni siquiera la técnica. Así que falta mucho para poder hablar de terminar de hablar de la utilidad, pero es una gran herramienta. Claro, eso es malo y que tenemos que comenzar a usarla y remarcar a lo que has dicho, que es saber qué es lo que estoy buscando y por qué el buscando, y es muy importante la confianza que puede tener entre el ginecólogo, el ginecólogo y quién va a hacer la ecografía. Entonces, tal cual, porque esto es una conversación y una relación de clínica. Claro, nosotros, esto no es, se la voy a mandar para que adivine a ver qué encuentra. No tiene sentido eso. Es como, bueno, ayúdame a ver qué estoy buscando, porque no estamos acá para adivinar. Entonces, si yo ya sé qué es lo que voy a buscar o cuál es la sospecha que tiene ese médico, es mucho más fácil para nosotros para buscar, y además apoyamos eso, y también nos puede servir, así como usamos la urodinamia, también como una herramienta legal. Esto también nos puede servir como una herramienta legal. Mira, vi esta fístula. La longitud es de tanto a tanto, efectivamente está ubicada en tal lugar. Nos puede servir también, por ejemplo, una fístula vesico-vaginal
para ver no la estamos viendo también por examen físico, bueno, por eco medimos la distancia, está de acá a acá, bueno, y después cuando la ponemos al paciente bajo anestesia, también sabemos a dónde ir a buscarla. Entonces, adivinar, no, nos dice qué es lo que está necesitando y nosotros vamos y lo hacemos y es más práctico para todos. Comunicación siempre. Claro. Siempre. Tengo acá varias preguntas. Muchas preguntas. Una pregunta es, en caso de pacientes con vaginismo, ¿esta evaluación permitiría tomar una medida terapéutica tipo láser vaginal y asistimiento post-tratamiento? Okay. O sea, ahí están usando la utilidad de la ecografía y el láser. Me sirve. Y ahora contesto. Eres especialista también en sexuales, puedes hablar. Sí, yo les cuento un poco, hice un posgrado en sexualidad también, y la verdad es que es un tema que a mí me encanta, pero el vaginismo no se trata con láser. El vaginismo, por definición, es la contractura del músculo elevador del ano. Hay diferentes estadios o tipos en cuanto a leve, moderado, severo, 1, 2, 3, 4. Y el vaginismo lo que tenemos que tratar es directamente al músculo. Es el músculo el que tiene la contractura, es el músculo el que tenemos que ir a mejorar. Se va a tratar con rehabilitación de piso pelviano o con, por ejemplo, con Botox. Con Botox también. Botox es músculo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que nos va a permitir la ecografía o en qué sería útil? Por ejemplo, nos pasa mucho, sobre todo acá lo he visto mucho, pacientes que vienen con incontinencia orina de urgencia, jóvenes, o con trastornos del vaciado, o con incontinencia orina de esfuerzo. Ok, perfecto. Viene con incontinencia orina de esfuerzo. Le hago la eco, veo que los músculos están totalmente hiperecogénicos, en contractura. A esa paciente que me dice que le duele con las relaciones, a veces sí, a veces no, obviamente que por definición sí, pero me dice que le duele por las relaciones, me dice que tiene incontinencia orina de esfuerzo, le pongo el transductor, cuesta poner un poco el transductor, le hago la ecografía, veo el músculo hiperecogénico. A esa paciente yo no le voy a poner un sling de incontinencia, porque primero tengo que tratarle su vaginismo. Si yo le pongo un sling, lo único que voy a hacer es esperarle su cuadro. Entonces ahí es donde nos va a aportar la ecografía, como para decir, bueno, ok, tiene este otro síntoma asociado, pero antes de tratarle la de esfuerzo tengo que sí o sí tratarle el vaginismo, antes del vaginismo o la contractura del elevador del ano en realidad, que se puede ver traducido como una disfunción sexual por dolor con la penetración. Para eso nos sirve. Sí, tema muy extenso el vaginismo. Y lo que te quería preguntar era, ¿usas la elastografía en vaginismo? ¿Usamos qué? ¿La elastografía? La elastografía para... Te corta un poco. Elastografía para ver en vaginismo. No usamos la elastografía de rutina, la usamos acá, pero por una cuestión de investigación en research, pero no la usamos de rutina a la elastografía. Pero sí lo usamos como investigación. Ya. No solamente en pacientes con vaginismo, también en pacientes puertos. Sí, y ahí justo a propósito de los puérperas, en pacientes postparto, ¿sería más conveniente hacer esta evaluación para saber si hay algún problema a tratar? O sea, la ecografía transvaginal o la ecografía transanal. ¿Qué nos serviría? Pacientes puérperas. Para un montón de cosas, las pacientes puérperas, de hecho, nosotros acá tenemos un estudio que estamos haciendo, que le hacemos una ecografía en la semana 36 a la 42, o sea, preparto, inmediatamente posparto, en las 24, 48 horas, o sea, cuando esté internada, y después de los 6 meses. Y de esa manera vemos cómo los músculos vuelven o no a su estadio preparto, las pacientes que tuvieron parto vaginal y también las pacientes que tuvieron cesárea. Nos va a servir, por ejemplo, para ver si necesitamos hacerle algún tipo de reparación del músculo elevador del ano. Todavía nos falta mucho mejorar la técnica o saber bien cuál va a ser la técnica disponible para poder hacer la reparación del músculo elevador del ano,
pero está todo esto en estudio. Nos sirve también mucho, es una herramienta espectacular porque la paciente puérpera viene sin saber qué le pasa, me duele, todavía siento esto, todavía no puedo tener relaciones. Entonces es una herramienta que es muy válida para darle esa seguridad a la paciente y para informarle qué es lo que está pasando. Es increíble ver, parece algo que a lo mejor nosotros decimos, bueno, pero a mí ¿de qué me sirve? Me sirve porque tengo una paciente que viene totalmente confundida, yo le hago la ecografía, le muestro qué músculo es el que está roto, cuál no, cómo va a ser su recuperación a partir de ahí, y se va con conocimiento de saber qué es lo que le está pasando, con una derivación, por ejemplo, hacer rehabilitación de piso pelviano, lo que sea. Pero nos sirve para eso, en la puérpera. Excelente. Igual tiene mucho más futuro en investigación, ¿no? Para desarrollar. Esto somos bebés. Cuando intervenir, cuando operar. Sí. Una pregunta más acá, y mira, ¿para qué nos sirve el ángulo retrovesical? ¿Tiene utilidad? ¿No tiene utilidad? Es lo que dije al principio. El ángulo retrovesical, los españoles lo usan bastante en incontinencia orina, nosotros acá no lo usamos, básicamente. Se describió, está en el libro de Ditz, de hecho Ditz ya no lo usa más, pero los españoles lo usan bastante. Para incontinencia orina, no mucho más que eso. Tenés otras miles de cosas para hacer que no sea el ángulo retrovesical. Yo no lo usé nunca, por ejemplo, en Argentina no lo usaba tampoco. Ya, excelente. Aquí hay una pregunta. ¿Podría mencionar qué patologías están asociadas a engrosamiento del detrusor en su medida en 3 zonas? Puede ser por una vejiga de urgencia, que tenga, ¿me escuchás? Una vejiga de lucha, que sí, claro, te escucho. Contracciones no inhibidas, y esta vejiga se contrae, el músculo se hipertrofia. También por patología del músculo, si podemos llegar a ver una sola partecita que tenga una hipertrofia, el resto está normal, bueno, vamos a ir a buscar algo que esté pasando ahí, algún tipo de tumor o algo que encontremos en el detrusor. Para eso se usa. Pero de más de 5 milímetros se considera una vejiga hipertrófica. Es un estudio inicial igual, ¿no? Es un estudio inicial, hago un abordaje, veo y puedo continuar con hacer una cistoscopía, dependiendo de los hallazgos. Claro. Básicamente es una herramienta inicial. Exactamente, es complementaria, no te va a dar diagnóstico de eso, que es lo que está pasando realmente, pero es complementaria. Sí, acá hay otro comentario sobre la utilidad de la ecografía del piso pélvico para detectar problemas de vulva en pacientes histerectomizadas. Sí, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para, por ejemplo, ver que tenga un prequirúrgico. La paciente va a ir a quirófano, tiene un prolapso apical y queremos saber qué es lo que se viene por atrás, que en general es un enterocele, pero queremos saber si viene el intestino, si está la vejiga metida, o sea, para eso, más que nada. Saber si tiene un enterocele asociado. Esa sería la principal indicación. No la vamos a pedir de rutina, insisto. Excelente. Acá hay una muy buena pregunta. ¿Qué parámetros considerarías por ecografía para la sospecha de dolor miofacial? Sería, ¿qué parámetros podrías buscar en dolor miofacial? No, esa no te la podría responder. ¿Qué parámetros consideraría por ecografía para sospecha de dolor miofacial? No entiendo la pregunta. ¿Qué dirías? ¿Qué irías a buscar en un miofacial? Pero más es clínico, yo creo. Podrías buscar áreas de contractura del elevador del ano. Podría ser. Por gatillo, y ahí entra más el examen físico. Por ahí en una cistitis intersticial o en un dolor vesical, sí, puedo llegar a encontrar un hipertono del elevador del ano, que lo voy a ver por examen físico, y también por ecografía está músculo hiperecogénico, pero no más que eso. Acá hay otra pregunta, dice, ¿qué parámetros ecográficos deberíamos tener en una paciente operada de cirugía correctiva de prolapso que fue complementada con fisioterapia de piso pélvico, y si tenía un Oxford 2.5 pasó a 4.5?
parámetros debemos tener una pista. Tenía un Oxford de 2.5 y pasó a 4.5. No entiendo la pregunta. ¿Cirugía correctiva de prolapso? Sí, tuvo una cirugía de prolapso. Después hizo fisioterapia y pasó un Oxford de 2/5 a 4/5. O sea, mejoró su... De repente habla sobre hiato. No sé. No le... Acá hay otra pregunta, dice... Sí. Acá hay otra pregunta, dice, en caso de accidente de tránsito, trauma perineal u otro interno, ¿es útil la ecografía transperineal o vaginal para hacer una intervención exitosa? En caso de trauma. Lo que hay que... Entiendo que es en caso de trauma perineal. En accidente de tránsito. Lo que hay que saber acá es que cuándo la voy a pedir, porque eso es lo que quiero que quede claro. Yo la voy a pedir si yo tengo algún síntoma de algo que a mí que yo no lo puedo descartar por otras causas. Por ejemplo, tengo una paciente que viene con incontinencia anal. Entonces, tiene la incontinencia anal. Si esta misma paciente viene con incontinencia anal, yo le puedo pedir la ecografía y me voy a fijar cómo está su esfínter para ver si realmente tiene una lesión del esfínter anal o si es otra causa la de su incontinencia anal, y la voy a ver. Si viene la paciente y me dice, pierdo materia fecal por la vagina, bueno, le puedo pedir la ecografía para ver que no tengo una fístula. Hay que ver cuáles son los síntomas por los que viene esa paciente. Ahí está preguntando por una cirugía que después de un trauma perineal, ¿cómo es la pregunta? Por un accidente de tránsito y trauma perineal, para saber si la cirugía va a ser... Hay que ver los síntomas, hay que ver qué cirugía se le va a hacer, hay que ver qué me va a complementar esta ecografía. En general estamos hablando de, por ejemplo, una excelente indicación es la incontinencia urinaria recidivada. Una paciente que viene, que se le hizo una cirugía, un sling anti-incontinencia y vuelve con una incontinencia orina de esfuerzo, ¿por qué no le funcionó el sling? El sling está muy suelto, el sling está muy ajustado, lo que tiene es incontinencia por rebosamiento, tengo residuo postmiccional elevado. Esas son más que nada las indicaciones, pero no me va a decir si la cirugía va a ser exitosa o no. No voy a decidir si la cirugía va a ser exitosa o no en base a la ecografía. Me va a ayudar como herramienta para hacer diagnósticos diferenciales, para ver qué pasó en una cirugía previa, por ejemplo. Es un complemento, ¿no? La ecografía, pienso que es un complemento, es una ayuda y nos va a orientar a encontrar lo que estamos buscando, dirigido a lo que buscamos. Exactamente. De un síntoma o una patología. Exactamente. Acá hay una pregunta, dice, densidad del elevador del ano vista por ultrasonografía se correlaciona con el cuadro clínico del prolapso. Sí, se va a correlacionar porque hay un score de defecto del elevador del ano que se hace con ecografía endovaginal. Ese score lo que va a hacer es medir el grosor del elevador del ano. El músculo que va a ver sobre todo va a ser el cubo rectal, y si en ese score, porque 0 es que no tiene nada, 3 es que no hay músculo, por ejemplo. Si en ese score me aparece un score de 3 y la paciente tiene prolapso, nosotros le decimos que la causa de su prolapso va a ser una lesión del músculo elevador del ano, unilateral, bilateral o lo que nosotros veamos por ecografía. Y en general se va a correlacionar, por ejemplo, si es del lado derecho y es más cerca de la uretra, probablemente tenga un cistocele anterior, lateral, en lugar de central, lateral del lado derecho. Y eso lo podemos como confirmar con la eco de piso pelviano, porque vamos a tener este score de 3 que nos habla de una abulsión de determinado músculo, el que veamos como con lesión. En eso nos va a correlacionar. Después también podemos seguir el arco tendíneo de la fascia pélvica, también lo podemos seguir, ver si en algún lugar se corta o no, y esto nos va a estar hablando de que lo más probable es que la paciente tenga un prolapso asociado, ya sea anterior o posterior, dependiendo de cuál es la parte del arco que se rompió, si la anterior o la posterior. Y una pregunta ahí, ¿el elevador del ano
¿con qué transductor lo ves mejor? ¿Con el transvaginal, con el convexo, con el volumétrico? Acá no tenemos transvaginal 360, no tenemos. El transvaginal 100%, porque básicamente vas a ver todos los músculos perfectos. O sea, no hay margen de error para ver el músculo. ¿Se ve o no se ve? Y cuando se ven las divisiones. O sea, ves todos. Ves el cubo anal, el cubo rectal, el cubo coxígeno y los coxígenos. Los ves todos. Transverso superficial. Ves los esfínteres. Eso sí, la transvaginal es increíble. Ahora, no te va a cuantificar un prolapso. Eso no lo va a hacer. Pero sí te va a ver los músculos perfectos. Lo que tiene la translabial o transperineal es que solamente te va a ver el cubo rectal. No te va a poder diferenciar el resto de los músculos, que de hecho yo cuando presenté ahora en Ayuga tuve como una mini charla con Ditz y él dice, ¿para qué necesitas ver el resto de los músculos? Bueno, hay veces que sí necesitas, porque si solamente pones el traductor adelante vas a ver el cubo rectal y a lo mejor el cubo rectal está indemne, no tiene nada, pero si te vas un poco más atrás y están todos rotos los músculos, entonces sí te puede llegar a cambiar. Por ahora, para investigación, después más adelante vamos a ver si realmente tiene sentido o no poder diferenciar el músculo de todos los músculos. Acá hay una pregunta que dice, una abulsión total, ¿qué tipo de cirugía sugieres para un descenso anterior y apical? Descenso anterior y apical, y depende de la paciente, depende si quiere histerectomía o no. O sea, lo que voy a hacer es enfocarme a la apical, con o sin histerectomía, dependiendo de lo que le haga. Si le hago una cervicolpopexia con histerectomía asociada, subtotal o total como le hacen acá, le puedo hacer un sacroespinoso, pero lo que tengo que ir a resolver es el apical, y el anterior lo voy a resolver por defecto, pero el apical y el hiato. Mucho depende también de la paciente, de la edad, paridad, eso fue lo primero. Activa, no sexual. Eso fue lo primero que no depende mucho de. Depende de la paciente. Porque le puedo hacer hasta una clexis si la paciente no va a tener más relaciones y tiene 95 años, o sea que depende de la paciente. Efectivamente. En una paciente con ¿qué cosas puedes buscar en una paciente con infecciones urinarias de repetición? Residuo postmiccional elevado, por ejemplo. Un residuo postmiccional elevado es lo que en general vas a estar buscando con la ecografía. Una paciente con infecciones a repetición. Divertículo, un divertículo, ¿tú recomendarías? Un divertículo, recomiendo mucho más hacer una ecografía que hacer una resonancia para divertículo. Se ve mucho mejor. Incluso también depende del tamaño. Y para buscar un divertículo, ¿tú lo buscarías con la vejiga semillena, embalsada, cómo? Mira, si lo vas a hacer con... Ahí amplía todo. Lo vas a hacer con ecografía transperineal, hay veces que necesitas hacer un poco de valsalva para acercarte el divertículo y para ver bien la relación con la uretra, pero si no, con el transductor endovaginal lo dejas apoyado, es lo que expliqué en la charla. Esto hace el 360 y te muestra directamente el divertículo en relación a la uretra, etc. Si no lo tenés y vas a usar el transperineal, le pedís que haga un poquito de valsalva para acercarte el divertículo al transductor. Pero la vejiga, algo de orina tiene que tener para poder diferenciar, así que sería bueno que algo tuviera. Y de hecho, a medida que vas haciendo la ecografía, la vejiga se va llenando, entonces no es que tenés que llenarla aparte con otra cosa para hacer el diagnóstico. Porque podría ser difícil también el diagnóstico entre un divertículo y un quiste paruretral, ¿no? ¿Tienes ahí algún tips? Como una transferencia. En mi experiencia y lo que he visto acá, entran como quiste y salen como divertículo. Entran al quirófano como quiste y salen como divertículo, porque esa mini diferencia entre si ves el punto en el cual se une el divertículo y la uretra es muy difícil de ver, tanto por resonancia como por ecografía, y además el tratamiento en realidad
que vas a hacerle unos puntitos a la uretra en 2 o 3 planos y ya está. O sea, si entras y te encontraste con un divertículo, deberías poder resolverlo. Es decir, que si entró como quiste y de repente te encontraste con un divertículo, lo puedes resolver en quirófano. Pero sí, es muy chiquita esa diferencia. Ha pasado que entran como quiste y salen como divertículo. Sí, eso es muy difícil hacer ese diagnóstico. Después la cistoscopía y también lo ves, y muchas veces la cistoscopía tampoco te da el diagnóstico definitivo y lo haces cuando entraste a resecarlo, o sea, pero sí, se ve más lindo por ecografía que por resonancia. Sí. Mira, ahí siguiendo la pregunta anterior de la ablación y la cirugía que puede sugerir, dice, siguiendo la pregunta anterior, con útero, ¿justifica uso de una malla de pared anterior como Calistar? Yo no uso mallas, acá en Estados Unidos no las usamos, sí he usado mucho Calistar en Argentina. Si la paciente no tiene nada de tejido para yo poder puntar en el medio, si no tiene nada de tejido, se puede justificar el uso de un Calistar S, el S que es el que tiene, que es macroporo, que tiene de bajo peso, pero bueno, después realmente tiene que ser una paciente que no tenga nada de tejido. ¿Cuáles son las chances? Pocas. En el italiano ponen todo Calistar y las pacientes les va súper bien, o sea que también depende de la técnica y las personas que lo saben usar. Está buenísimo como herramienta, pero muchas veces no sería tan necesario. Y para eso le puedes hacer una sacrocolpopexia con plástica anterior y cierre de hiato. Pero sí, se puede. Hablando de que señalaba este querido el doctor Ubertazzi, él defiende sus Calistar y dice, yo lo uso, lo sigo usando y me va muy bien, y depende de la técnica en general, ¿no? Yo creo que tal cual. el fracaso de las mallas no debe ver. Quique usa malla desde siempre y técnicamente es excelente y como uroginecólogo es excelente y la verdad es que es un distinto, pero bueno, si se sabe usar es una gran herramienta. Si no estamos tan seguros y por ahí mejor hacer un splentis directamente con una buena plástica anterior y ya está, o una sacrocolpo con cierre de hiato y quizás también le puedas dar unos puntitos al anterior si es que no llegaste muy abajo con tu malla, o sea, posibilidades infinitas. Si es una opción, es una opción. Si no estás tan acostumbrado a usarla y mejor entrenarse, pues si no, ahí es cuando vienen las complicaciones. Sí. Acá hay una pregunta, dice, el valor patológico del residuo vesical. Valor patológico. ¿Qué significaría eso? Puedo llegar a hablar de residuo posmiccional. El valor normal del residuo miccional. El valor en números. Menos de 100, normal. Número. Menos de 100 es normal. Más de 200 es elevado. Entre 100 y 200 es el gris que tenemos y se basa en los síntomas de la paciente. Si nosotros tenemos una paciente con mucha urgencia, infecciones urinarias a repetición y le encontramos un valor de 150, lo consideramos elevado. Si no, si la paciente no tiene síntomas, se operó hace poquito y justo tenía la vejiga demasiado llena, lo consideramos para volver a chequear más adelante, y si no, el 20% del volumen orinado. Si la paciente hizo 1000, bueno, el 20% sería como valor normal para esa paciente que orinó toda esa cantidad. O sea que no estaría elevado en ese caso un valor de 150. Pero esos son los números normales. No entiendo su experiencia con pacientes traumatizadas. Yo creo no entiendo tanto. ¿Tú le entiendes? ¿Se le encontró como eléctrico o desgarro grande? ¿Y experiencia con pacientes traumatizadas en cuanto a psicología de la paciente o qué? O la utilidad tratando de darle contexto, será la utilidad de la ecografía transperineal con trauma perineal. No sé. De pacientes traumatizadas que vemos acá sobre todo son, es que depende de qué trauma, un trauma obstétrico.
se pegó, trauma psicológico, como no sé qué trauma sería, pero sí es trauma obstétrico. Acá nosotros, donde estoy yo ahora, tenemos una clínica de posparto y justamente vienen todas las pacientes que no le encuentran explicación a sus síntomas puerperales, que sus médicos tampoco le pudieron dar una explicación, entonces lo que hacemos es hacerle la ecografía y en general todas tienen músculo o alguna lesión en los músculos y en general la mayoría van a rehabilitación del piso pelviano, como en líneas generales, pero bueno, sirve mucho porque realmente le cambia a la paciente saber lo que tiene, que le digan, ay no, eso es normal o lo que sea, o las mandan a lo mejor a tener relaciones después de 6 semanas porque es lo que está bien, y a lo mejor la señora no tiene ni ganas, ni tiempo, ni cómo, ni cuándo, y le duele, y de repente dice, bueno, ok, me hago esta ecografía, y por lo menos alguien que me explique por qué no me siento todavía en condiciones física y psicológicamente. Entonces sirve mucho para eso, como acompañamiento de la paciente. Es muy lindo ver cómo se van después de la consulta con una ecografía. No sé Bueno, ya son acá con las 9:37, allá deben ser 10:37, no sé si casi una hora, un poquito más. Ya creo que vamos cerrando. Quiero agradecerte por el tiempo que nos has dado. También pues mencionar que dentro del día sábado estás acá, Sí. vas a compartir con nosotros un curso. El sábado vamos a dar un curso con Willy de cistoscopía, así que nada, va a estar buenísimo, sábado y domingo. Vamos a estar en el Hospital Rebagliati dando un workshop. Seguramente saldremos a comer comida peruana, a comer ceviche. No, así que nada, Ah, pero un pisco sour. a tomar un pisco sour porque no. Ojalá se haya entendido, les haya gustado y haya sido dinámica. Y cualquier cosa nos escriben, obviamente, si tienen alguna duda o quieren saber algo más de ecografía, pero bueno, falta, somos, como dije antes, somos bebés en este área, nos falta mucho. Y esperamos tenerte de repente más adelante acá presencialmente para hacer de repente un curso, un taller de ecografía. Claro, si me invitan, Ojalá que se pueda concretar más adelante. ojalá. Doctor Cuevas, muchas gracias, tiene la palabra. Gracias, María Carolina. Bueno, yo quería agradecer en nombre personal y en nombre de la Junta Directiva de la Universidad Peruana de Ultrasonido, Física y Ginecología, la presencia, el apoyo de la doctora María Emilia Alcoba, que ha engalanado esta sesión con esta universidad. Muy agradecido, doctora, en verdad, por todo su apoyo. Quedamos siempre en deuda con usted por este apoyo y muy agradecido por la brillante ponencia que nos ha dado. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctora. Igualmente también al doctor Yajaruna por habernos permitido justamente contactar con vuestra persona y haber también actuado con su experiencia como moderador en esta sesión. Gracias, doctor Yajaruna. Finalmente, querido por estimados asistentes, recordarles que ya falta poco para el Congreso Extraordinario Bodas de Plata de nuestra sociedad, que se va a llevar a cabo del día 5 al día 7 de septiembre. No se vayan a olvidar, ya el doctor Levinador también comentó inicialmente que van a haber grandes ponentes internacionales. Vamos a tener a la doctora Asma Khalil por primera vez en el Perú, estará el doctor Rogelio Cruz, estará la doctora Diana Rodríguez, el doctor Antonio Méndez, el doctor Yessi Miranda, el doctor Mauricio Alcázar, entre otros invitados internacionales, y también contaremos con la presencia de distinguidos profesores nacionales. Reitero nuevamente las gracias a nuestra ponente y a nuestro moderador, y no quería cerrar la sesión por encargo del doctor Albina Horta, sin antes agradecer también a la señorita Andrea Sáenz por su apoyo con la plataforma Zoom para que se pueda llevar a cabo esta edición virtual con nuestra distinguida invitada, y también a quien nos apoya siempre detrás de cámaras, que es la señorita Samantha y la señorita Gardenia, por las coordinaciones respectivas. Muchas gracias entonces a todos los participantes, y damos entonces por concluida la sesión. Será hasta el día de nuestro Congreso Extraordinario de la Sociedad. Muy amable por su presencia. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.